Ya, ok. Vamos a partir con la clase de hoy, que es de visualización de datos. Ya, el tema de visualización de datos, yo creo que, de acuerdo a mi punto de vista, es probablemente casi el tema más importante que uno puede hacer con su base de datos. Porque realmente un mapa, una figura, un gráfico te puede informar, pero infinitamente más que una tabla o un párrafo gigante. De verdad, o sea, cuando dicen una foto vale más que 1000 palabras, yo creo que en tema de ciencia también es muy parecido. Y nosotros vamos a dejar con ggplot, ¿ya? ggplot 2, que es un paquete, el paquete de visualización que está en el tidyverse. En R existen otras formas de graficar, están los gráficos que existen de base y también existen los gráficos que existen de Lattice, pero en realidad ggplot es muy bueno y bueno, en realidad si uno se acostumbra a trabajar con ggplot y con el tidyverse es todo bastante intuitivo después de un tiempo. Con ggplot vamos a ver que hay convenciones bastante diferentes, o no tanto, pero hay convenciones un poco diferentes a las que nosotros hemos trabajado hasta ahora con el tidyverse. Y en gran parte esto ocurre porque ggplot 2 es el paquete más antiguo que tiene el tidyverse, ¿ya? Entonces tiene un par de componentes extra a los cuales no estamos acostumbrados porque tidyverse nos acostumbra a cosas un poquito más sencillas que esta. ¿Ya? Entonces, en general, lo que nosotros vamos a tener es que siempre con ggplot partimos con la función ggplot, ¿ya? Que es la que nos permite graficar. Y lo que ponemos adentro de ggplot usualmente el 90% de las veces es un data frame, ¿ya? Que es con lo que hemos estado trabajando. Y después viene esto, que es el AES, que voy a hablar un poquito más en profundidad del AES en un rato. Pero el AES en realidad es donde tú pones los nombres de las columnas. En ggplot, a diferencia de cualquier otro paquete del tidyverse, siempre que tú escribes nombres de columnas tienen que estar adentro de la función AES, que siempre va a ir dentro de otra función. Y esto va principalmente por lo que les comentaba, de que ggplot 2 es un paquete viejo. Y eso significa que hay algunas de las cosas que tiene tidyverse que no han sido incorporadas en ggplot 2, ¿ya? Entonces, con esto, simplemente, nosotros vamos a decir cuáles son los datos con los que yo quiero graficar. En general va a ser un XY, pero en algunos casos, por ejemplo, si hacemos un histograma, puede ser solo un X, o en algunos casos incluso puede haber un Z, pero usualmente lo que vamos a tener es ggplot, el data frame de donde vamos a sacar los datos, y dentro del AES un XUnit, ¿ya? Vamos a ir viéndolo muy de a poco esto. Después viene un más geom algo, ¿ya? Y este geom algo tiene que ver con el estilo que o sea, más que con el estilo, es con el tipo de gráfico que nosotros vamos a realizar. Entonces, el ggplot puede hacer todos los, no sé si todos, pero casi todos los tipos de gráficos que a mí se me ocurrió en la cabeza los he hecho con ggplot. Entonces, hay gráficos de puntos, gráficos de barras, gráficos histogramas, gráficos de intervalos de confianza, gráficos de modelos lineales, gráficos de lo que se me ocurre. Entonces, este geom algo, este algo de acá, es el que nos dice qué es lo que vamos a graficar. Entonces, por ejemplo, si vamos a graficar puntos, ponemos geom points. Si vamos a hacer un gráfico de barras, ponemos geom bar. Si vamos a hacer un boxplot, geom boxplot, etc. ¿Ya? Entonces, este geom básicamente nos va a decir qué es lo que nosotros vamos a graficar. Y además aquí vamos a poner algunos argumentos y dentro de esto, si es que dentro de esos argumentos queremos incorporar columnas, eso siempre lo ponemos dentro de AES. O sea, de nuevo, todo lo que nosotros, siempre que nosotros nombremos una columna que está dentro del data frame, va dentro de AES. Y eso es porque ggplot es viejo, ¿ya? Y por último, tenemos un más theme algo, ¿ya? Que ahí hay varias formas. Uno puede poner theme sin ponerle algo y adentro puede ir cambiando cosas, pero en realidad el theme lo que nos permite hacer es cambiar algunos aspectos del gráfico. Entonces, por ejemplo, el ggplot en su forma nativa, cuando uno hace un gráfico,
vamos a ver que tiene vamos a ver que tiene una grilla, o sea, tiene un fondo gris y tiene una grilla con ciertas líneas. Si nosotros queremos cambiar ese aspecto, lo cambiamos con el theme. Entonces vamos a partir un poquito. Bueno, también después hay personalizaciones de ejes y leyenda. Y acá hay un par de links que están en la presentación donde pueden observar más cosas. Ya hay dos como cheat sheets donde uno puede aprender más de ggplot 2. Entonces lo que vamos a partir es hacer un gráfico. Voy a agrandar esto para que se vea mejor. ¿Cómo era esta cosa para agrandar? Era control más o algo así, pero siempre se me olvida. De hecho, siempre lo hago sin querer. Ahí está. No, eso es mucho. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a partir con una base de datos que voy a hacer porque me la sé de memoria nomás. Vamos a partir con mtcars. Voy a partir con mtcars solamente para partir con este ejemplo. Entonces, lo que decíamos, bueno, y me faltó lo más importante, que es poner tidyverse. ¿Ya? Entonces, con esto cargo varios paquetes y dentro de eso ggplot2. ¿Ya? Entonces vamos a partir y yo acá dentro de esto, lo primero que les decía era poner la función ggplot. Y dentro de eso ponemos nuestra función, o sea, nuestro data frame con el que vamos a trabajar, que en este caso, como les decía, era mtcars. ¿Ya? Entonces después, lo primero que venía era un geom algo. ¿Ya? Que de hecho, si ustedes apretan geom, aquí les van a aparecer un millón de opciones. Y vamos a partir con lo más sencillo, que es un geom point. ¿Ya? Perdón, me faltó aquí. Y acá dentro, lo que les decía era que dentro de ggplot, ponemos dentro de AES, ahí ponemos un xUnit. ¿Ya? Entonces acá en el X vamos a poner, esto ya lo hemos visto antes, pero lo voy a mostrar igual, que en mtcars es una base de datos de eficiencia de combustible, entonces mpg eficiencia de combustible, y vamos a poner mpg como variable respuesta, y vamos a poner, por ejemplo, el peso del vehículo como variable independiente. Entonces acá yo lo que voy a hacer es que voy a poner como x el peso, que era wt, y como y voy a poner mpg. Entonces esto sería... me quedo fuera el AES, lo siento. Entonces, si uno hace eso, aparece el gráfico más básico de ggplot que yo podría hacer. Entonces, como les decía, aquí aparece siempre con un tema default, que es donde nosotros vemos estas líneas blancas acá, que son las que vienen desde los ticks, ¿sí? Desde 2, desde 3 y desde algunos valores intermedios, y están los puntos, ¿ya? Entonces yo les decía de que también existía al final una cosa que uno podía agregar, que era un theme, ¿cierto? Y el theme lo que nos permite es cambiar esos aspectos. Entonces voy a limpiar esto. Entonces si a esto yo le agrego más theme, por ejemplo classic, que ese, al menos en mi caso, es el que más me gusta porque es el que más se asemeja como a los papers, a los gráficos de papers. Entonces como que encuentro que es como el más adecuado en ese sentido. Entonces esto lo que hace es que quita la grilla y hace que sea como más limpio los ejes y quita la caja, ¿ya? Entonces esto sería como un ejemplo de theme y existen varios. Entonces, por ejemplo, yo podría cambiar acá y poner, en vez de theme classic, puedo poner theme. Entonces, de nuevo, al igual que en el caso anterior, si uno pone así, digamos, aparecen un montón. Entonces está black and white, por ejemplo, que es similar al anterior, que es como una caja y tiene algunas grillas, pero que acá no se alcanzan a ver por el brillo de la pantalla. Está theme dark, por ejemplo, que es un caso más oscuro, ¿ya? Y así hay varias cosas. De hecho, hay otro paquete que se llama ggthemer, que te permite estudiar distintos temas, porque evidentemente esto que le mostré, el theme classic, es como ideal para, por ejemplo, para una publicación, pero de repente para presentaciones uno quiere algunas cosas con más color, ¿ya? Entonces eso es como lo básico de ggplot. Tenemos tres cosas.
tenemos ggplot, donde nosotros determinamos cuál es nuestra base de datos con la que vamos a graficar. O sea, determinamos un X y un Y usualmente, puede ser a veces solo un X, cuando hacemos un histograma o algo así. Y ponemos un geom de algún tipo, que puede ser un punto, una barra, lo que vea. Ahí vamos a ir viendo algunos otros tipos. Y ponemos algún theme, que es el que nos va a dar la estética de nuestro gráfico, ¿ya? Pero dentro de cada una de estas cosas nosotros podemos ir metiendo más argumentos. Entonces la idea de ahora es ver un poquito más de estos argumentos. Entonces, por ejemplo, vamos acá a ver. Bueno, que esto es lo que les quería decir primero, que quiero recalcar. Porque esto me acuerdo que en el curso pasado como que harta gente que no le puse tanto hincapié como en la diapo anterior, pero igual lo quiero comentar, que está este AES y este MAS, que lo estábamos viendo que es muy diferente en ese sentido, que cuando hacemos este código, por ejemplo, uno ve estos MAS, que es donde uno usualmente tendría los pipelines en todo lo que hemos trabajado en el Tidyverse. Lo que pasa es que cuando se hizo ggplot2 no existía el pipeline. Que eso fue introducido en el paquete magrittr y no existía. Por lo tanto, hasta ese momento el código se hizo con MAS y se ha conservado. Y por otro lado, bueno, y el AES. El AES es algo que en realidad no tengo una explicación muy lógica de por qué existe, pero siempre que nosotros metemos una columna, siempre que escribimos el nombre de una columna, tiene que estar dentro de AES. Entonces, usualmente el error más típico que uno tiene en ggplot es que uno quiere hacer algún cambio con un argumento nombrando una columna, y cuando uno no la nombra dentro del AES, te va a reclamar que no encuentra ese objeto. Y cuando no lo encuentra es porque no está dentro del AES. Así que siempre cuando tengan un problema en ggplot, uno de los problemas más típicos es que no pusieron el nombre de la columna dentro del AES. ¿El AES sabes si es alguna sigla de algo en particular? AES significa aesthetics. Sí, en todo caso en el libro están las citas del sitio, pero hay un libro sobre el ggplot que es Grammar of Graphics, y ahí explican como todo, o sea, en realidad todo esto del Tidyverse y el ggplot2 tienen como toda una filosofía de trasfondo. Por eso, por ejemplo, típicamente las funciones en el Tidyverse se suelen llamar verbos en vez de funciones, porque se habla del Tidyverse como una gramática de datos. Y entonces como que hay como una suerte de filosofía de trasfondo detrás de esto. Y el AES viene de aesthetics. Entonces como que tú tienes geoms y tienes aesthetics y tienes distintas cosas dentro de un ggplot. Bueno, la otra cosa que tenemos es que dentro de los geoms podemos generar muchos argumentos, ¿ya? Y esos argumentos evidentemente nos permite aclarar o mejorar nuestro gráfico. Entonces, dentro de eso hay muchas cosas que nosotros vamos a querer hacer en todos los gráficos. Entonces, por ejemplo, en el gráfico anterior yo puse unos puntos y eran todos negros. Evidentemente, si nosotros tuviéramos una segunda variable categórica o continua donde nosotros quisiéramos que esos puntos tuvieran colores, vamos a tener que cambiar eso, etc. Entonces, para eso existen algunos argumentos para los geoms, como color, que evidentemente cambia el color de líneas o puntos, el alfa, que cambia la transparencia. De repente puede pasar que nosotros tenemos una base de datos que tiene tantos puntos o que tiene muchas cosas que se superponen. Entonces nosotros ahí podemos querer darle una transparencia a un color para que esto nos permita que se entrelacen ciertos puntos. Vamos a ver algunos ejemplos donde eso es bien bueno, porque los puntos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un montón de puntos, si tenemos, digamos, miles o millones de puntos, si hacemos un gráfico, lo que nos puede ocurrir es que al ponerle transparencia se nos va a poner más fuerte el gráfico, se va a ver más denso en las partes donde hay más densidad de puntos. Entonces eso te sirve de alguna forma como para entender la densidad de dónde están los puntos. Después tenemos size, que es el tamaño de los puntos, shape, que es el tipo de punto, y por otro lado tenemos el fill, ¿ya? Y el fill es el relleno, ¿ya? Y eso es como que es una cosa que también muchas veces causa confusión, que es que algunos geoms tienen que cambiarles el color y a otros geoms tienen que cambiarles el fill. Entonces, por ejemplo, si ustedes a un gráfico de barras, si hacen un geom bar, le cambian el color, le van a cambiar la línea de borde, pero no van a cambiar el relleno. Por eso tienen que cambiar el fill, que es el relleno, ¿ya? Vamos a ir viendo eso.
Entonces, voy a mostrarlo esto, por ejemplo, acá con la base de datos Diamonds. Después voy a cambiarme a otra base de datos. Y esta base de datos, que Diamonds, en realidad, ya lo voy a... ya, vamos a trabajar igual un ratito con esta. ¿O no? No me voy a cambiar al tiro a la hora con la que quería trabajar. Ya que es una base de datos que se llama Data Chick Weight. Hay dos acá, así que para que tengan ojo, es la que tiene escrito, los pesos lo tiene escrito el nombre completo, ¿ya? Porque son dos que son similares. Los dos son de pesos de pollos, ¿ya? Esta base de datos, la estoy revisando en realidad, me parece interesante. En realidad lo que tiene es que tiene varios pollos, no recuerdo cuántos, tiene 18 pollos, no, 48 pollos en realidad. Y estos pollos están asignados a 4 dietas distintas y hay una serie de tiempo con estos pollos en las cuales nosotros vamos midiendo cómo estos pollos van creciendo en tamaño, ¿ya? Entonces lo que nosotros vemos es que tenemos distintos pollos a distintos tiempos con distintas dietas que van subiendo de peso. Ojalá. Entonces, lo que vamos a hacer acá, el primer gráfico, lo voy a hacer primero, voy a subir esto un poquito para acordarme de los nombres de las columnas mientras escribo, es que vamos a hacer un ggplot. Entonces, lo primero que vamos a poner acá es el nombre del dato, ¿cierto? Y después ponemos AES, porque vamos a poner los nombres de las columnas. Y en X ponemos el tiempo en este caso. Y en Y voy a poner el peso, que es lo que me interesa de estos pollos en particular, no de todos los pollos. Y de ahí yo, ¿cierto? Lo primero que podría hacer uno sencillamente es hacer un geoPoint, ¿cierto? Pero el problema que pasa si nosotros hacemos solamente eso, es que cuando tenemos este gráfico, evidentemente acá no podemos diferenciar cuál es digamos, qué puntos de cada dieta, ¿cierto? Y eso no nos permite entender mucho esta base de datos. Lo que vemos acá básicamente es que todos los pollos parten pesando muy poco y van subiendo de peso en general, pero en distinta medida, ¿cierto? Entonces, si a mí me interesa saber qué es lo que ocurre acá con las dietas, entonces yo voy a querer cambiar el color, ¿ya? Y esto es una de las cosas que tiene bien interesante ggplot versus el base, digamos, los plots de base, es que generalmente cuando yo escribo en ggplot, yo puedo poner que el color, en vez de ponerlo así como quiero que el color sea tal, tal y tal, que también lo puedo hacer, yo lo que puedo hacer es hacerlo que el color cambie según otra variable, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, como aquí yo voy a trabajar con otra variable, entonces voy a poner el nombre de una columna, tengo que ponerlo dentro siempre de AES, ¿ya? Entonces acá yo voy a poner AES dentro del geoPoint, voy a poner AES y voy a poner que el color va a ser igual a la dieta. Entonces yo al tiro al hacer esto, ggplot inmediatamente me genera un gráfico donde yo voy a tener, por un lado, que el color del punto me va a identificar la dieta, pero además de forma automática acá al lado derecho me va a generar una leyenda, ¿ya? Entonces esto funciona súper rápido, ¿ya? Bueno, y ahí quizás podríamos ver algunas generalidades, no sé si alguien se aventura a decir cuál dieta es la que hace que suban más de peso los pollos o no. La 3 parece ser, ¿cierto? O sea, por lo menos los que pesan más son de la 3 y no hay ninguno de los muy muy abajo que sean de la 3. Ya. Entonces ahí vamos a hacer eso. Si yo podría haber hecho este geoPoint, voy a hacer lo mismo y voy a sacar este AES Color Diet. Y yo aquí también podría haber puesto, por ejemplo, me falta acá un paréntesis, podría poner sin el AES, yo podría poner color y poner, no sé, por ejemplo, red, si quisiera. Y me va a cambiar el color. ¿Ya? Pero cuando yo pongo un color no basado en una variable, lo que me va a pasar es que no me va a servir en ese sentido, ¿ya? Pero uno puede cambiar las cosas sin necesidad de que dependa de una variable, ¿ya?
Ok, aquí lo tenía con los diamantes. Vamos a hacer algunas otras cosas. Ya, esto sí, esto por ejemplo, sí lo voy a verlo con el tema de los diamantes para mostrárselo un poco. Si se fijan, que eso es por lo cual yo no estoy ocupando esta base de datos. Que vemos que acá hay pero demasiados puntos. Hay montones y montones de puntos, entonces cuesta un montón descifrar cualquier cosa. Si voy a hacer este mismo gráfico, voy a sacar bueno, voy a dejarlo con el theme, da lo mismo. Si yo hago este gráfico, vamos a ver que al tiro es súper confuso esto. Porque son tantos puntos de que en realidad, de hecho son tantos puntos que se demoran en graficarse, que se superponen un montón. Entonces en realidad cuesta un montón descifrar patrones acá. Están todos los puntos uno sobre otro, es muy confuso. Entonces ahí, por ejemplo, otro parámetro que nosotros podemos ocupar es el alfa. Que el alfa, como les decía, es la transparencia. Donde 1 es sólido, que es el default. O sea, generalmente siempre que ustedes hacen un gráfico, todos los puntos son sólidos. Eso significa que si hay un punto debajo de un punto, no lo vamos a ver. ¿Ya? Que eso va a pasar. Voy a mostrar después que eso ocurre y los efectos que eso tiene. Pero si nosotros le ponemos un alfa, entonces por ejemplo voy a agarrar esto mismo, voy a sacar el theme classic para que se entienda. Y acá el alfa es un valor que yo voy a poner, que no lo voy a poner dependiendo de otra variable, simplemente voy a decir que quiero que esto sea más transparente. Entonces aquí por ejemplo yo puedo poner un alfa de, por ejemplo, de 0,1. Y lo que vamos a tener acá es que los puntos son mucho más transparentes. Y si se fijan, van a haber lugares donde casi es tan tenue que casi no se ven tanto los puntos. Entonces esto lo que también nos permite hacer es que en los lugares que es más denso el color, sabemos que hay más valores que están en ese lugar. ¿Ya? Eso es como una de las razones por las cuales uno puede querer. Y de hecho se ven unas líneas ahí bien claras. ¿Ya? Ese es el alfa, que es la transparencia. Lo otro que nosotros podemos hacer es el tema del tamaño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer además es que si tenemos una variable continua, nosotros podemos hacer de que esa variable, de que esa variable continua nos determine el tamaño del punto. ¿Ya? Entonces, bueno, en esto lo que voy a hacer ahora no va a tener tanto sentido, pero si seguimos con el caso de los pollos, por ejemplo, yo lo que podría hacer es que el tamaño, por ejemplo, el tamaño, y eso lo voy a meter dentro de AES, que el tamaño del el punto sea proporcional al peso. Que eso ya lo tenemos en el eje X, pero por ejemplo yo podría decir, quiero hacer una visualización entretenida donde el tamaño sea el peso del pollo, o que muestre el crecimiento del pollo, bla. Y ahí lo que vamos a tener es que los puntos van a ir creciendo dependiendo del tamaño o sea, del peso del pollo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y ahí también lo interesante es que aquí se nos genera una leyenda doble, donde tenemos que los puntos nos aparece a la vez el peso y el color, ¿ya? Entonces, nosotros ahí rápidamente podemos determinar, esto es un bicho que pesa 300 gramos y está en la dieta 3, y este que está en la dieta 2 pesa harto menos, como 100 gramos. Entonces esto nos permite igual tener, por ejemplo, en realidad yo pensaba que era una tontera, pero igual de hecho muestra bastante mejor las diferencias de tamaño efectivas de los pollos. Así que igual puede ser una visualización interesante. ¿Ya? Sigamos. Ok, es el tamaño. Puedo cambiar también la forma, creo que no voy a hacer eso, pero en realidad el shape lo que nos hace es que es lo típico que nos va a generar triángulos, círculos, cuadrados, etc. Eso es algo que se ocupa cada vez menos, entonces por eso creo que no lo voy a mostrar mucho, pero en realidad lo que nos hace es que nos cambia la forma, bueno, lo podemos hacer igual. Pensemos que, por ejemplo, ¿sí? Te hago una consulta. Dale. Obligatoriamente, cuando uno usa el alfa, a diferencia del size, el alfa tiene que estar fuera del paréntesis del No, color. no para nada. O sea, tú lo puedes poner dentro.
dentro, pero, o sea, lo puedes poner dentro y lo que va a ocurrir es que va a tomar parte de la leyenda, ¿ya? Y también incluso puede hacer que el alfa dependa de alguna cosa. O sea, por ejemplo, tú igual podrías decir que quieres que el alfa dependa del precio, por decirte una cosa. Ahora, usualmente si tú hicieras eso, lo harías, por ejemplo, si quieres que el alfa, ponte tú, dependa de la frecuencia, por ejemplo. Que algo que sea más frecuente aparezca más sólido que algo menos frecuente. Pero sí, lo puedes poner dentro del paréntesis. Bueno, aquí lo que voy a hacer es cambiar que el shape y lo voy a poner en base a la dieta. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que vamos a hacer una leyenda doble para la dieta, donde la dieta va a cambiar no solamente el color, sino que también la forma del punto. Entonces, y eso es lo que va a ocurrir. Entonces aquí lo que vamos a tener es que la dieta 1 son círculos rojos, la dieta 2 son triángulos verdes, la 3 son cuadrados celestes y el 4 son cruces moradas, ¿ya? Eso es lo que hace el shape, ¿ya? Y esos son como los argumentos principales para los puntos, ¿ya? Y esto, o sea, hay varios de estos, como obviamente el color, que va a ser reemplazado por el fill en las barras o en cosas así, que van a ser iguales para todos. Hay algunos que son muy específicos para ciertas cosas, como por ejemplo el shape, evidentemente es algo que es solamente para puntos, no es para las líneas, ¿ya? Pero para eso existen otras cosas también. ¿Ya? Sigamos. Ya, el fill es esto que yo les comentaba, que de repente este gráfico es un poquito muy grande. Voy a volver un poquito a la base de datos de Iris. Y el fill lo que nos hace es que nos ve el llenado de alguna forma, ¿ya? Entonces, para eso voy a introducirlos a otro geom que no hemos ocupado, que es el geom boxplot, ¿ya? Entonces vamos a volver a la base de datos Iris. Entonces voy a agarrar ggplot Iris y voy a poner que en la variable x tenemos species, que si se acuerdan de esta variable, de esta base de datos, tenemos que las especies, ¿cierto? Tenemos 3 especies de iris, del género iris virginica, iris versicolor y alguna otra que no recuerdo bien, lo vamos a ver. Y tenemos que, en el i vamos a poner algunas de las variables que teníamos el largo y el ancho, tanto del sépalo como el pétalo. Entonces voy a poner, por ejemplo, el largo del pétalo, petal.length y length. Y lo primero que voy a hacer, no vamos a ponerle nada, vamos a hacer un geom boxplot para explicar un poquito este geom, que en realidad dentro de lo que son variables categóricas es uno de los probablemente más relevantes a hacer. La gente como que tiende a buscar hacer gráficos de barras con desviaciones o algo así, pero de verdad el geom boxplot en este sentido es harto más potente. ¿Qué es este? Lo que ocurre acá es que esto nos da bastante de lo que ocurre dentro de la distribución de una variable, ¿ya? Entonces aquí nosotros cambiamos a lo que tenemos acá en el eje X una variable categórica, que son las 3 especies, que es iris setosa, iris versicolor y iris virginica. Y aquí tenemos, en el eje Y tenemos el largo del pétalo, que va acá más o menos desde 1 hasta más o menos 7. Y cuando nosotros vemos el boxplot tiene varias cosas. Entonces lo primero que vamos a ver es, dentro de tendencia central, es una línea gruesa, que esa no es la media, es la mediana. Se puede cambiar, pero es importante eso saberlo. Y acá lo que tiene acá son los cuantiles. ¿Se acuerdan eso del primer, segundo, tercer, cuarto cuantil? Esto es el primer cuantil, segundo cuantil, tercer cuantil, cuarto cuantil, ¿ya? Y entonces esto nos dice harto la dispersión de los datos. Entonces, por ejemplo, nosotros si alguien nos dijera, parece que, no sé, típico, por ejemplo, si tuvieron que hacer una nova alguna vez en la vida, una de las cosas que tenían que ver es que hubiera igualdad de varianza, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos que acá o sea, que la distancia entre todo esto es muy larga comparado con otra, nosotros podemos presumir de que la varianza no es igual entre esos 3 grupos, ¿ya? Entonces, por eso esto es más interesante que trabajar con un gráfico de barras donde tengamos solamente la media y la desviación estándar. Los puntos son
todas las observaciones que se salen del cuantil 1 y 4. Entonces, esos son considerados los outliers, ¿ya? Por eso este gráfico es bien interesante porque nos permite ver mucho, ¿ya? Ahora, como les decía, este geom, lo que ocurre acá es que tiene, para cambiarle el color de fondo, nosotros tendríamos que cambiarle el fill, no el color. Y voy a mostrar las dos opciones de qué es lo que pasaría. Entonces, voy a irme para acá nomás. Y voy a decir que acá, voy a primero hacerlo con el color. Voy a poner el as porque dentro voy a poner una columna, color igual species. Entonces, si yo hago esto, lo que va a ocurrir es que me cambia el borde nomás. Solamente las líneas cambian, ¿ya? Entonces, si ven acá, bueno, se nos genera acá a la izquierda una leyenda. Y lo que cambia es el borde. Si yo quisiera cambiar el relleno, voy a cambiar acá lo que yo tenía como color, lo voy a poner como fill, que es relleno. Que a mí esto me gusta más estéticamente, pero eso ya depende de cada uno, ¿ya? Entonces aquí lo que cambia es el relleno, ¿ya? Y eso es lo que va a ocurrir con todas las cosas que tengan una forma. O sea, vamos a verlo después con intervalos de confianza. Cuando nosotros cambiamos el relleno, cambia lo adentro. Si cambiamos el color, cambia las rayas. ¿Ya? Entonces. Ya. Entonces ahora vamos a hablar, vamos a ir viendo algunos geoms que son para variables categóricas, otros que son para variables continuas, vamos a ir revisando algunos. Entonces para las categóricas ya vimos el geom boxplot y eso ya lo vimos, así que ahora les voy a mostrar el geom jitter. En general casi todas estas, la gracia que tienen, o sea, lo que tenemos que ir viendo acá, es cómo esto nos va mostrando la dispersión, la cantidad de datos, y eso va a depender mucho de lo que tenemos. Por ejemplo, acá voy a hacer el mismo, pero voy a cambiar el geom boxplot, lo voy a cambiar por un geom jitter. Y esto lo que nos hace, voy a borrar esto para que vayamos viendo, es que si yo cambio acá, primero, geom jitter, y acá voy a cambiar el relleno por color, es que nos va a generar un montón de puntos, ¿ya? Y aquí lo que tenemos, o sea, lo interesante con esto es que tenemos un punto para cada observación. Entonces esto nos puede interesar cuando nosotros, por ejemplo, este caso, o sea, el caso de la base de datos Iris es una base de datos súper idealizada, donde nosotros tenemos 50 puntos para cada observación. Pero en general, cuando nosotros, ya sea que vayamos a terreno o que recopilemos datos desde una base de datos, no va a ser esa la realidad. Lo que nos va a ocurrir es que distintas bases de datos no van a tener el mismo número de observaciones. Y esto es algo que nos puede permitir mostrar eso. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, ya, sí, mira, fíjate que el promedio entre la población 1 y 2 va a ser distinto, pero en realidad, o sea, se ve distinto, pero en realidad de la población 2 tenemos muy poca muestra, entonces poco representativo. Esto es una de las cosas que nos puede permitir mostrar el geom jitter. El geom jitter lo que hace es que en realidad estos puntos que nosotros vemos que están a lo ancho deberían estar todos en una línea. De hecho, esta cosa, si yo le pusiera un geom point, voy a mostrar eso. Voy a cambiar esto del geom jitter, lo voy a poner como un geom point. Y vamos a ver lo que pasa. Porque en realidad lo que nosotros tenemos acá es que en el X tenemos la especie cetosa y esta es nuestra observación. Entonces, por ejemplo, este es el largo de pétalo. Pero lo que nos va a pasar aquí es que si nosotros tenemos dos plantas con la misma medida, vamos a ver un punto donde podrían haber muchos. Entonces el geom jitter lo que hace es que agrega una aleatoriedad en el ancho, digamos, para que nosotros podamos observar. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, veamos acá en cetosa, sobre todo los que están más cerca. ¿Cuántos puntos ven acá? Acá hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, son 10, más o menos 10 puntos pegados. Pero resulta que si yo lo cambio esto con el geom jitter, lo que va a ocurrir con eso es que van a ver que en realidad hay bastantes más puntos que 10 ahí. ¿Ya?
Esa es la ventaja que nos da el geom jitter. Yo sé que estos son 50 puntos, en realidad. ¿Ya? Pero entonces, eso es lo que nos permite el geom jitter, que en realidad una cosa que nosotros podemos ver como muy pocos puntos, nos va a dar la facilidad de observar toda esa distribución. ¿Ya? Bueno, otra forma de poder representar esto es con el Geom Violin. ¿Ya? Y el Geom Violin, yo lo encuentro un gráfico que es bastante poco valorado, pero a mí me gusta harto, porque en realidad lo que tiene interesante esto es que esto es más o menos como un histograma de lado con un espejo. Entonces lo que te permite hacer esto es que, por ejemplo, si yo voy a agarrar esto mismo que había hecho acá. Entonces acá voy a poner Geom Violin, voy a cambiar de variable. Ah, no, tengo ya la variable. Ya voy a hacerlo primero así. Entonces, ¿qué cosa nos puede dar esto? O sea, por ejemplo, acá, esto a lo que yo voy con que esto es un histograma de lado, es que si nosotros, con un espejo, es que si nosotros, imagínense que ustedes cortan acá donde está la línea media, y esto lo dan vuelta. Entonces, esto nos puede mostrar, por ejemplo, si esta es una distribución normal o no. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros podríamos ver acá, o sea, si lo miran de lado, van a ver lo que, o de hecho, se los puedo mostrar de lado. Si esto yo lo cambio, voy a hacer una cosita acá, donde voy a cambiar esto. Vamos a ver si me resulta la primera. Voy a cambiar el y y el x. No, voy a hacer otra cosa. Más chord flip. Ya, listo. Ahí está. Si yo hago esto, ahí, si ustedes cortan esto acá, eso les muestra que aquí hay una distribución normal. ¿Ya? Aquí para que después se pueda ver en el video. Si yo veo esto se parece un poquito menos a una distribución normal, etc. ¿Ya? Entonces, eso es como que lo que yo veo de que tiene un poquito de valor el Geom Violin. ¿Ya? Y esto como tiene las mismas características, a todo esto lo que ocupé, la función que ocupé, que son truquitos que uno va aprendiendo, para que cambiara el eje que se llama chord flip. Porque no todos los geom nos permite cambiar simplemente cuál queremos que sea el eje XL. Entonces a esto yo le puedo ir metiendo de nuevo los argumentos que hayamos hecho. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner as color igual species o fill igual species, y esto me va a cambiar el color según la especie, que esto en este caso me va a servir solamente para visualizar. ¿Ok? Y por supuesto, como les decía, nos aparece a mano derecha, nos aparece la especie. ¿Ya? Ya, ahora lo interesante con esto es que se pueden combinar geoms. Entonces uno puede ir sumando geoms. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es el gráfico que está aquí, que es el que voy a hacer ahora, lo que yo puedo hacer es combinar un Geom Violin con un Geom Jitter. Por ejemplo, si digo, mira, en el Geom Violin me gusta que se ve la distribución, pero en el Geom Jitter se entiende mejor la cantidad de elementos que hay, entonces yo puedo juntar las dos cosas. Y ahí simplemente los sumo. Entonces, ¿qué hago acá? Te lo voy a agrandar porque ya no estamos trabajando en esto. Entonces ponemos ggplot, ¿cierto? Voy a poner iris, as, vamos a cambiar de variable. X igual species, y igual le voy a poner sepal.width, y aquí vamos a ponerle más Geom Violin, y esto lo voy a dejar así, no le voy a poner ningún argumento, más Geom Jitter, y aquí le voy a poner sí que el color sea igual a la especie. Ya. Entonces ahí se me genera un gráfico donde tengo las dos variables, ¿ya? O sea, tengo los dos geoms en realidad. El geom de los... Y aquí, por ejemplo, aquí se ve que las distribuciones, si veo este geom Violin, veo al tiro de que las distribuciones son harto más parecidas entre sí, ¿ya? Como que la dispersión es parecida, todos son más o menos normales las distribuciones, etc. ¿Ya? Entonces, que eso no lo habría visto con el jitterplot.
Entonces, esto a mí me permite ver acá los dos juntos, ¿ya? Que eso vamos a querer hacerlo en distintas ocasiones. Pero lo que es súper importante acá es que el orden en que hacemos esto es muy relevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos agregando los geoms, ggplot funciona como un programa gráfico típico donde uno va generando las cosas por capas y las cosas se van graficando según el orden que nosotros ponemos las capas. Entonces, por ejemplo, y eso pasa un montón, con esto aquí es súper fácil, hubiera sido bien fácil notarlo, pero después lo voy a mostrar cuando hacemos líneas de tendencia, que una cosa bien típica es que uno pone los puntos y la línea de tendencia y la línea de tendencia te tapa los puntos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Yo primero puse el geom violin y después el geom jitter, pero si esto yo lo cambio el orden, entonces lo que voy a hacer es cortar acá el geom jitter y pegarlo antes del geom violin. Entonces, aquí lo que va a hacer, esto es que va a dibujarme primero el jitter y después me va a dibujar el violin, ¿ya? Y como el violin es un polígono sólido, lo que va a pasar es que el violin plot me va a tapar los puntos. Entonces ahí pierdo un montón evidentemente, de la efectividad de mi figura. Uno podría ponerle también el de transparencia. Por ejemplo, entonces justamente tú podrías llegar y acá, y el violin le podrías poner un alfa, y vamos a aprovechar de ver las distintas versiones de eso. Voy a poner un 0,5. Entonces ahí se vería así, ¿ya? Ahora, yo lo que podría hacer también, siguiendo como lo que tú dices, es que yo podría hacer de que este polígono sea totalmente transparente, porque el alfa no me va a afectar la línea, me va a afectar solamente el polígono. Entonces, si yo le pongo un alfa de 0, lo que me va a ocurrir, alfa de 0, es que se ve la forma del violín y se ven los puntos porque la transparencia es total, ¿ya? Entonces eso recuerden siempre que la transparencia va de 0 a 1, donde 0 es totalmente translúcido y 1 es totalmente sólido, ¿ya? Y esto es lo que les decía, el orden importa. Ya, y vamos a trabajar ahora un poco con las variables continuas. En las variables continuas voy a mostrar algunas. En realidad, bueno, todas estas cosas, y esto va para todo lo que trabajemos en R. En realidad todas estas cuestiones, lo que yo muestro acá es como lo que ustedes pueden agarrar para empezar. Pero igual, evidentemente, toda esta cuestión, yo creo que si yo tratara de hacer un curso de R donde salieran así haciendo todo, yo creo que duraría como 1 año y medio, fácil. Entonces, como que en realidad todas estas cosas ustedes tienen que pensar lo que estos son siempre las bases con las que ustedes pueden avanzar. Y de repente, sobre todo, si al final, porque por ejemplo al final voy a mostrar un ejemplo un poquito más complejo de armar un gráfico poniendo en un montón de líneas. No se estresen un poco si no lo agarran al tiro, porque en realidad un poquito lo que estoy mostrando de repente cuando les muestro ejemplos más complejos, como la tarea que mostré la semana pasada, el último ejercicio, como que aunque no lo hayan logrado hacer de fondo, es un poquito para mostrarles qué es lo que se van a enfrentar en la vida real, y que en realidad eso genera, sobre todo cuando están aprendiendo, un montón de frustración. Lo más típico es que uno agarra y se frustra y ves errores, no entendís por qué aparecen los errores. Y en realidad es lo que te vas a encontrar. Si yo les hiciera puros ejemplos fáciles, sería súper bonito, pero no serviría mucho. Entonces, bueno, el geompon ya lo han visto harto, ya, así que eso no lo vamos a ver mucho. Voy a mostrar brevemente el geomex, que es algo súper poco usado, pero en realidad como que esto de los X-Beam se ha puesto bastante en boga en el último tiempo, así que van a ir apareciendo, estoy seguro. Bueno, voy a partir por esto, que ya vimos un poquito esta base de datos, que es la de los diamantes. Y esta base de datos básicamente lo que muestra, en este caso, vamos a tener como eje X, vamos a tener los quilates de los diamantes, y como eje Y vamos a tener el precio de los diamantes.
¿ya? Entonces uno sabe de que, digamos, eso debería tener una relación positiva, etc. Y generalmente lo que nos va a pasar, como yo les mostré, esta cosa tiene como 1.000.000 de puntos. Entonces vamos a tener una relación que va a ser muy difícil de notar. Y lo otro que nosotros no sabemos cuánto hay en cada lugar, ¿ya? Entonces, para eso es que aparece el GeoMX. El GeoMX lo que hace es que más o menos esto funciona como un histograma, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un histograma, lo que hacemos es que se hacen cortes en los datos. Y lo que hacemos es contar cuál es la frecuencia, ¿cierto?, de puntos en cada uno de esos cortes de datos. Entonces, en este caso, en el caso de un histograma, la altura de la barra lo que nos muestra es cuántos hay entre tal y tal valor, ¿ya? El GeoMX funciona de esa forma, pero de una forma bidimensional. Entonces, lo que nosotros hacemos con el GeoMX es que vamos a cortar nuestro eje de precios y nuestro eje de quilates y nos va a mostrar la frecuencia que hay dentro de ese hexágono. ¿Y por qué un hexágono? Porque un hexágono es más parecido a un círculo y, bueno, en realidad es una cosa que está bien de moda nomás, se ocupa un montón. La verdad que se ven bien bonitos los hexágonos. También va harto en eso. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a cambiar el GeoPoint, simplemente le voy a poner GeoMX. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver acá es esto. Entonces aquí tenemos un montón de hexágonos, ¿ya? Todos más o menos del mismo tamaño, donde todos calzan. Y lo que nosotros vamos a tener acá es que nosotros el color acá, el color del hexágono nos va a determinar cuántas observaciones tenemos dentro de esto. Entonces, si nosotros nos fijamos en esto, lo que vamos a ver por un lado es que sí, hay un montón de datos, pero la mayoría de los datos que tenemos son de diamantes baratos de bajos quilates, ¿ya? Porque nosotros vemos que cuanto más claro sea este color azul, hay más observaciones. Y acá nosotros vemos que los colores más claros se encuentran acá. Entonces, más o menos en este cuadrante de acá es donde nosotros vamos a tener la mayor parte de las observaciones, donde tenemos sobre 5.000 y en los otros tenemos menos de 1.000, ¿ya? Entonces, digamos, eso es lo que nos da un GeoMX. La verdad que es algo que está, en este caso, más o menos subutilizado en el ggplot. Hay cosas que se están tratando de hacer ahí para mejorar el uso de estos hexágonos. Les voy a mostrar un poquito de eso con un paquete que hice más rato. Ya, y el GeoSmooth. Esta es como una de las cosas, yo creo, más interesantes que uno puede hacer, ¿ya? El GeoSmooth es una cosa que te va a dar una línea de tendencia, ¿ya? Entonces, vamos a volver al gráfico de los pollos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros teníamos ahí, voy a volver a achicar esto un poquito para recordar bien la base de datos. Y voy a borrar esto. Entonces, voy a hacer primero, voy a agarrar, entonces vamos a poner check weight. Y vamos a decir de nuevo, A es X es igual a el tiempo. Y el Y es igual al peso. Y vamos a poner más, vamos a poner el GeoPoint primero, en este caso. Point. Y después tenemos, y después voy a poner un GeoSmooth. Y voy a aprovechar de mostrar una cosa. Ya. Entonces, esta es la tendencia, ¿ya? Esta es la tendencia que se observa en estos datos, ¿ya? Y en este caso lo que genera usualmente por default, que es lo que nos indica acá ggplot. Recuerden que no siempre que ven algo rojo significa algo malo, ¿ya? Muchas veces es simplemente un mensaje. Y acá lo que está diciendo es que el GeoSmooth, como nosotros no le dijimos qué método usar, va a ocupar un método LOES, que el método LOES es de una regresión local, ¿ya? Entonces, el LOES en realidad yo lo encuentro una idea no muy buena para trabajar, pero el LOES lo que hace en realidad es que nos dice, como que hace una regresión en pedacitos chicos. Entonces, como que se ajusta a cualquier curva. De hecho, si lo ven en la presentación, que esto era con el peso del auto y las millas por galón, tiene una forma súper extraña esto. Y esto en datos medios que no sean tan claros puede tener una forma muy extraña que no sea muy fácil de describir, ¿ya? Pero en todo caso, lo que nos genera el GeoSmooth es que nos genera una línea de tendencia, que es la central, que básicamente en este caso sería la regresión local,
y en gris sería el intervalo de confianza del 95%, ¿ya? Entonces eso nos permite a nosotros determinar, digamos, cuál sería la línea de tendencia. De hecho, por ejemplo, si uno podría, de repente uno si ve estos datos y dice, ah, mira, esto está súper ruidoso, uno podría tramposamente sacar el Gibbon Point y decir, ah, no, si sé que hice un Loess, y esto es lo que me da los datos. Es una relación súper clara porque vemos que el error es súper bajo, que sea, ¿ya? Usualmente, yo les recomiendo que pongan siempre los puntos después, porque resulta que, voy a volver a lo anterior, en algunos casos lo que les va a pasar acá, alfa igual 1, es que les puede pasar de repente de que, bueno, en este caso es súper chiquitito, pero que les puede pasar de que el intervalo de confianza les vaya tapando puntos, ¿ya? Pero hay otros casos como en el anterior, que les estaba mostrando acá, donde en realidad hartos de los puntos pueden ser escondidos por el smooth. Entonces se tratan de poner de nuevo siempre el smooth al final. Y eso es algo que se van a ir acostumbrando. Después vamos a ver que existe otras cosas similares como el Geom Ribbon, que hace cosas parecidas y que es bien fácil que les tapen los puntos. Y uno dice, oh, ¿por qué no va a verse los puntos? Y es porque los puse primero. ¿Ya? Ahora, el Geom Smooth, una de las gracias que tiene es que nosotros podemos flexibilizarlo. ¿Y cómo podemos? O sea, bueno, de partida una cosa que podemos hacer, lo primero que podemos hacer, voy a hacer eso primero, es que nosotros también el Geom Smooth, también podemos dividirlo según grupo, ¿ya? Entonces, así como nosotros dijimos, ah, ya, hagamos que cada dieta tenga un color, también yo puedo decir que cada dieta tenga una línea de tendencia, ¿ya? Entonces, esto yo le voy a poner acá a es color igual diet, y aquí en el Geom Smooth le voy a poner AS fill igual diet, ¿ya? Y esto es con un Loess. Entonces acá, si nosotros le hiciéramos caso al Loess, digamos, lo que vamos a tener es una confirmación de la observación inicial que tenemos, que parece ser que la dieta 3, al final del tiempo, es la que nos genera en general un mayor peso que las dietas 1, 2 y 4, ¿ya? Ahora, fíjense, y eso es como una cosa bien chora, que en este caso acá, si se fijan, hay un solapamiento entre la dieta 4 y la 2, o sea, la 4 y la 2, y ahí se mezclan un poco los colores, ¿ya? Entonces eso como que también de alguna forma nos permite ver si es que hay diferencias estadísticas, ¿ya? Pero tengan harto ojo aquí, porque por ejemplo el Loess tampoco es una buena forma para establecer diferencias estadísticas. Para poder hacer algo un poquito más en serio con eso, lo que nosotros podemos hacer es hacer un cambio en el método, que en este caso es Loess, pero nosotros le podemos poner, por ejemplo, que sea un modelo lineal, ¿ya? Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Y con eso, lo único que tienen que hacer es que acá dentro del Geom Smooth, puede ser en cualquier lado, ponen method igual, y ahí hay hartas opciones, pero por hoy día vamos a trabajar con el modelo lineal, ¿ya? Que es como lo más sencillo que uno puede hacer. Y esto va a ser una línea recta, ¿ya? En este caso. Después vamos a trabajar cómo flexibilizar eso. Y vemos que en este caso, que es un modelo lineal simple, obviamente nosotros sería bueno hacer el modelo lineal de cada una de estas cosas, nos muestra ciertas diferencias, ¿ya? Esto no es igual a hacer un modelo estadístico, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente aquí lo que está haciendo esto es que, porque por ejemplo esto si uno hiciera un modelo, lo vamos a ver en la otra clase, la parte de los modelos, pero si hiciera un modelo lineal donde uno hiciera la dieta más dieta más el tiempo, por ejemplo, alguna cosa así, sí, pues sería eso acá. Lo que nosotros tendríamos sería un modelo con las dos variables, ¿ya? Y eso sí nos puede dar diferencias significativas, pero en este caso lo que nos muestran estas líneas de tendencias es un modelo lineal considerando cada base de datos como una base de datos sola, ¿ya? Entonces, eso significa que agarro por un lado la dieta 4 y hago un modelo lineal, y eso lo grafico. Por otro lado, agarro la dieta 3, hago una regresión lineal y la grafico.
Y eso no es una forma adecuada de cómo establecer significancia de diferencia entre dietas, ¿ya? Pero sí nos permite mostrar gráficamente cómo se verían un modelo lineal de cada uno de estos grupos, ¿ya? Y ahí también más o menos da la idea de que, y aquí pareciera incluso haber diferencias entre todas las dietas donde la 3 sería la más importante, después o sea, la que genera más peso, después seguía la 4. ¿Ah? Al tiempo 20. Claro, al tiempo 20, al principio no. De hecho sí, pues eso es una cosa que vamos a ver después, la otra semana. Porque aquí yo lo que esperaría es que acá el intercepto fuera el mismo, que partieran en el mismo punto, ¿ya? Entonces, sí, pero eso lo vamos a ir viendo después, ¿ya? Ya. Entonces, eso es el Geom Smooth. Ahora, vamos a tratar de trabajar un poquito con el Stat Smooth, que el Stat Smooth es como el Geom Smooth, pero es un poquito más preciso, ¿ya? Entonces, para eso, yo les pedí que bajaran una base de datos, que en realidad es parte de la tarea que se hizo la semana pasada, pero quería mandarles el archivo que generé yo un poco para que todos tuviéramos la misma base de datos, con las mismas columnas, etc. ¿Ya? Entonces voy a cargar esa base de datos. Fíjense que voy a agarrar esto. Debería estar acá. Entonces yo les mandé un archivo que es de formato RDS. ¿Ya? Yo no sé si a todos les conversé de lo que era un archivo de RDS, porque hay gente que me había preguntado cosas aparte. Que sí. Pero el archivo RDS es un archivo que es nativo de R, ¿ya? En este caso, o sea, en realidad RDS es una base de datos serializada, pero este es un RDS que es nativo de R y que nosotros cualquier data frame, cualquier mapa, cualquier gráfico casi lo podemos guardar en archivo RDS. La gracia que tiene esto, los archivos RDS, es que conservan todos los formatos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo agarro una tabla en R y la exporto como CSV, que es algo que es relativamente sencillo de hacer, si yo tengo una columna que sean fechas o que sean factores, yo te la paso a ti y tú la lees y de repente te pueden aparecer como caracteres o como otra cosa, ¿ya? Entonces, la gracia de guardar las cosas en formato de RDS es que como es al ser un formato nativo de R, nosotros cuando leemos vamos a obtener exactamente el mismo valor, ¿ya? Pero esto se lee un poquito distinto, ¿ya? Entonces, para leer un RDS, uno lo hace más o menos igual a leer cualquier otro archivo donde uno va a poner el nombre que uno quiere que va a tener ese archivo, pero en vez de read CSV, simplemente ponemos read RDS, ¿ya? Pueden ocupar cualquiera, el del reader o el del base, y ahí ponen el archivo, ¿ya? Que entonces al leer esto, ya. Entonces veamos ese archivo un poquito. Y ese archivo yo no le agregué, y después vamos a conversar un poquito de eso, pero yo no le agregué la parte del material particulado 22,5, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos es una columna con el mes, una con el año, que yo le puse year simplemente porque las ñ de repente no se llevan bien con algunos computadores, encontré que no era buena idea. La temperatura media, tenemos la ciudad, localidad, tenemos la humedad media, que en el caso de la humedad media, solo en algunas localidades y en algunos años la tenemos, ¿ya? Entonces vamos a partir con la humedad media, ¿ya? Y vamos a partir con Punta Arenas, ¿ya? Entonces yo voy a hacer acá un archivo que se llame Punta Arenas, o PA, pongámosle para no hacerlo tan largo. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar temp tengo que haber cargado evidentemente el tidyverse, y voy a filtrarlo, donde, voy a mostrar aquí esta cosa, donde la ciudad-localidad sea igual a Punta Arenas. Estoy casi seguro que está escrito así. Ya, muy bien. Entonces, si yo veamos esa base de datos, ¿ya? Esa base de datos tenemos la localidad de Punta Arenas y tenemos
432 entradas. Vamos a partir trabajando un poquito con la temperatura media, ¿ya? Entonces, si yo hiciera un gráfico de esto, yo partiría y diría ggplot, ¿cierto? PA, AES, y voy a poner, por ejemplo, X igual. Imaginémonos que yo quiero ver cuáles como las tendencias climáticas de Punta Arenas, no solamente en el último año. Puede ser que el último año ha sido un año súper raro. Entonces yo quiero ver qué es lo que ha pasado del 81 hasta ahora. Entonces yo voy a poner que el X es el mes y voy a decir que el Y va a ser la temperatura media. Y voy a poner más geom point. Ya. Y ahí voy a tener mi base de datos, ¿cierto? Y es como una cosa como lo que uno esperaría, ¿cierto? Entonces tenemos que, tenemos que acá está el mes 1, que es enero, donde es más caluroso, hay como 10 grados. Ya, después baja en invierno y sube nuevamente para el verano, ¿ya? Ideal el clima de allá. A mí me encanta. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, ¿cómo lo filtré y eso? Sí, dale. Sí, mira, lo que hice acá fue simplemente eso. Fue filtrarlo para que Ciudad Localidad fuera igual a Punta Arenas. Una duda. Dime. Yo me acostumbré a seleccionar el archivo desde File para poder abrirlo. Sí. ¿En ese caso se puede hacer con este formato? No, no lo puedes hacer con el RDS. Y porque pongo el clic derecho sobre la carpeta donde guardé el archivo, ¿Ya? copio la dirección, la pego y no me la tomo. No te captura la dirección. O sea, la dirección la copia, la puedo pegar, pero no me la quiere reconocer. ¿La pusiste entre comillas? Sí, porque dice C, dos puntos. Ah, y la otra cosa que te puede pasar es que Windows tiene la mala costumbre de cambiarte de lado el slash por backslash o al revés, nunca me acuerdo. Pero lo que tú puedes hacer para que eso no te pase es que, mira, lo que puedes hacer si tienes ese problema es que puedes poner esto. Puedes poner getWD, ¿ya? Y ahí te va a aparecer dónde estás tú, ¿cierto? Si tú pegas, ya por ejemplo aquí, yo esta cuestión la tengo en la clase 4. Voy a hacer esto. Set WD y voy a hacer esta cuestión. Esto no es lo que tienes que hacer, pero voy a cambiar mi working directory a esto, clase 4. Pum, ya. Entonces, si yo hago eso, ya, que ahí yo sé que es donde está mi archivo. O sea, si yo agarro el archivo y lo pego en mi working directory, que tú lo obtienes poniendo getWD, ¿cierto? Si yo simplemente lo leo esto, pero ahí no tengo que poner el path, solamente tengo que poner el nombre del archivo. Si tu archivo está en tu working directory, no necesitas poner toda la ruta, ¿ya? Pero eso ocurre solamente si tienes el archivo en tu working directory, ¿ya? ¿Sí? Hay que nombrarlo de Get Working Directory, Set Working Directory. Yo siempre había trabajado utilizando le doy setwd y meto una dirección y todo ¿Sí? el cuento. ¿Eso tiene alguna contraproducción? Porque a veces me parecía que no se podía cambiar el directorio, o sea, como que el programa se Sí. en una parte. Mira, yo recomiendo que generalmente, o sea, yo lo que recomiendo generalmente es que siempre R lo trabajes con proyectos, no como una sesión maestra mágica que te haga todo. Y siempre que tus archivos los tengas donde tú generas tu proyecto. ¿Se acuerdan así cuando hicimos el tema de hacer la cuestión por GitHub y todo? Que habíamos armado un nuevo proyecto y todo. Siempre trata de poner siempre trata de poner todas tus cosas dentro de la misma carpeta. Ahora, por ejemplo, yo esto lo hice así, pero voy a volver al working directory anterior. Lo que pasa es que acá yo tengo un proyecto que es súper grande, que es la página web básicamente con la que donde yo genero las clases y todo. Entonces, el tema es que si yo, por ejemplo, ahí, en realidad esa base de datos sí está dentro de mi working directory, pero dentro de otra carpeta dentro de mi working directory.
Entonces ahí yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es lo siguiente, que yo cuando leo esta cuestión, yo lo que puedo poner es hacer, aquí simplemente, poner clase 4 y acá poner uno de estos, creo. Y con eso básicamente este símbolo de acá, a ver, voy a agrandar esto. Este símbolo de acá, este símbolo que ocupamos harto en R, la cola de chancho o como quieran decirle, eso básicamente es mi working directory. Entonces lo que hace esto es que dice, desde acá en adelante son las carpetas, etc. Entonces con eso tú puedes leer algo que esté, bueno, ahí lo agarré mal, pero sí, pero eso básicamente es una forma de hacerlo, ¿ya? De la clase core. Bueno, fila, ahí lo voy a mirar. Pero esa es otra forma de ir leyéndolo, ¿ya? Ya. Bueno, si quieren, eligen otra ciudad si quieren trabajar con esto. No necesariamente tienen que poner Punta Arenas. Yo puse Punta Arenas por X. Ya. Evidentemente, lo que quería mostrarles con esto es que si yo acá hago una línea de tendencia con un modelo lineal, no me va a dar mucho, ¿no? O sea, voy a mostrarlo igual. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esto, más guión smooth, y le voy a poner method igual lm. Ya lm de modelo lineal, entre comillas, y obviamente esto me va a dar una línea de... faltó la h. Evidentemente esto me va a dar una línea súper ridícula. Ya, esto no se parece en nada. Ahora, yo estoy seguro que por lo menos hay una persona acá que me podría decir cuál es la fórmula que me puede dar esta forma. Una ecuación cuadrática, ¿cierto? Eso lo vimos en el colegio, en donde sea, ¿cierto? Todo el mundo conoce las ecuaciones cuadráticas. Que la ecuación cuadrática es un modelo lineal también, ¿ya? Si bien tiene una curva, igual es un modelo lineal. Entonces, para eso es donde está el StatSmooth, donde en el StatSmooth lo que nosotros podemos hacer es establecer la relación que hay entre y y x y ver cómo se ajusta a ese modelo teórico que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, y voy a refrescarle un poquito la memoria con los modelos cuadráticos. Ya. Esta es la función lineal que es con la que generalmente trabajamos con un LM, ¿cierto? Pero en realidad nosotros podemos agarrar esto y justamente como ustedes vieron, esto es una parábola, ¿cierto? Como es una parábola, nosotros podemos hacer una ecuación cuadrática, donde la ecuación cuadrática vamos a tener, así como teníamos acá, la pendiente de x más c, y aquí nosotros tenemos bx, ¿cierto? Que es la pendiente ax cuadrado, que donde acá a me va a dar, digamos, si es que esto va a ser cóncavo o convexo y qué tan abierto o cerrado va a ser, más c. Pero justamente una cosa, ¿por qué les quise poner esta fórmula? No es que necesite que sepan hacer ecuaciones cuadráticas ni nada así. Pero en realidad lo puse eso porque generalmente cuando nosotros vamos generando modelos en R, que es algo que vamos a ver la otra semana, nosotros generalmente cuando la escribimos esa fórmula, nosotros nos olvidamos de la constante, o sea, de C o de B en este caso, ¿ya? Eso generalmente no lo pescamos mucho. Y entonces lo que generalmente vamos a hacer es que en R, y esto es una cosa que tengan bien metido en la cabeza porque lo vamos a ver varias veces, y yo creo que es probablemente una de las cosas más importantes que tienen que entender de cómo está escrito R, es que cuando yo pongo y pongo este símbolo que está cola de chancho, X, yo lo que estoy diciendo acá para R es y explicado por X, ¿ya? Entonces, este símbolo generalmente uno lo va a leer explicado por. Y si uno se acuerda de eso, generalmente todo lo que haga uno con modelos va a ser bastante sencillo de entender, ¿ya? Entonces, y explicado por X. Entonces aquí cuando yo estoy diciendo y explicado por X, si lo hago con un modelo lineal, estoy diciendo que es y es igual a beta por X más C, ¿ya? Y básicamente lo que nos va a dar el modelo va a darnos el beta y el C, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer una ecuación cuadrática, lo que necesito es tener y explicado por X más X al cuadrado, más C, ¿cierto? El C no aparece. Entonces, lo que hacemos es que con el StatSmooth funciona exactamente igual
que el geoSmooth. Entonces vamos a volver a esto y vamos a cambiar el geoSmooth, le vamos a poner por StatSmooth acá. Perdón, acá. StatSmooth. Y lo que nosotros vamos a agregar acá, además del método, es una fórmula que va a ir en ese formato que yo les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la misma ecuación lineal que acabo de mostrar, yo pongo y explicado por x. Y esto, voy a borrar esto para que vean que es otro gráfico. Esto me va a dar exactamente el mismo gráfico que es un modelo lineal. ¿Ya? Si yo pongo y... Entonces aquí, bueno, una de las otras cosas que generalmente en estas fórmulas lo que yo tengo que hacer es que si hago una operación en x, esa operación tiene que ir dentro de una función que es una i mayúscula. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, vamos a ponernos en un caso un poquito más simple de la cuadrática, supongamos que yo quisiera decir que i está relacionado con x cuadrado, simplemente. Entonces yo pongo acá una i mayúscula y dentro de eso pongo la i al cuadrado. ¿Todos sabían que esto era el exponente en R? Ya, entonces lo que va a hacer acá es que me va a aparecer aquí un modelo donde tengo el x cuadrado. ¿Ya? Que es más o menos lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora es donde yo voy a poner lo otro. ¿Ya? Entonces voy a poner x cuadrado más x. Y esto es donde, ahí es donde yo genero una ecuación cuadrática. ¿Ya? Volvamos al caso anterior. La I mayúscula, ¿qué es lo que te...? La i mayúscula es lo que permite hacer operatorias con x. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú quieres hacerlo con el logaritmo de x, con x cuadrado, con x al cubo, con x a la quinta, eso siempre tienes que ponerlo dentro de i. Y es una función que te permite hacer operaciones dentro de una función. Entonces, si yo hago esto, que sería una ecuación cuadrática, ahí sí me da una línea que tiene sentido, ¿ya? Ahora, evidentemente el StatSmooth es tan potente como ustedes sean en entender modelos, ¿ya? Ok. Y ahí tenemos el StatSmooth. Ya, por ejemplo, voy a hacerlo igual con el... A ver, voy a hacerlo con lo que decía, o sea, por ejemplo, con el logaritmo, que les quiero mostrar aquí una cosa que ocurre. Ya, por ejemplo, ya voy a hacer el modelo. Voy a borrar esto para que se vea mejor. Ya, entonces, por ejemplo, una cosa típica que ustedes les dicen a veces es como, no, ya, esto es como una cosa bien clásica. Le dicen, no, ¿sabes qué? De repente esta, no sé, voy a decir una tontera. Esta cuestión no es una distribución normal o qué sé yo, bla. Entonces, aplícale el logaritmo a x, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que tiene x es que cuando tú haces un modelo, lo que puedes hacer es justamente hacer un modelo lineal o cualquier cosa, decir que y está explicado por el logaritmo de x. Entonces, lo que hace eso es que tú no tengas que transformar tu valor de x y te va a dar la relación como si fuera un logaritmo. Pero eso significa que va a cambiar la forma, ¿ya? Ahora, les quería mostrar en este caso en particular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a borrar acá al cuadrado y voy a ponerle acá que x está al logaritmo, ¿ya? Y en este caso me va a dar esta forma, ¿ya? Entonces, eso es como la típica forma que le dar con logaritmo. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer con cualquier, básicamente, fórmula. Pueden ponerle raíz cuadrada, lo que quieran, y les va a generar el modelo que daría según eso, ¿ya? A ver, veamos algunas otras cosas. Ya, y esto es una cosa a la que quería llegar. Ya, entonces lo que pasa acá es que, si ustedes se acuerdan, había una cosa que vimos la semana pasada que era el gather. O sea, perdón, el gather. El gather que lo que les permitía era agarrar, ¿cierto?, una función, ¿cierto?, y hacer que varias variables se transformen en unas pocas y eso se alargue hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí yo les quiero mostrar que esto, además de tener en algunos casos el valor que vimos la semana pasada, de poder nosotros generar una base de datos tidy, yo diría que la base de datos que generamos acá ya es tidy, digamos. Está acá. Pero resulta que de repente yo podría querer hacer de alguna forma sencilla
graficar en el mismo gráfico la temperatura media y la humedad media, ¿ya? Para una ciudad. Ahora voy a revisar bien que en Punta Arenas haya humedades, ya, sí. Entonces, por ejemplo, lo que yo podría hacer es agarrar, voy a poner Punta Arenas 2, y esto va a ser, voy a agarrar Punta Arenas y voy a hacer un gather, ¿ya? Donde lo que voy a hacer es que voy a hacer que el key le voy a llamar unidad. Sé que no es la palabra adecuada. Y el value va a ser medida. Porque no, van a ser en algunos casos grados Celsius y en otros casos van a ser porcentajes de humedad. No sé cuál es. Y este spread yo quiero que solamente involucre a humedad, a temperatura media, humedad media y alguna cosa más. Humedad media, temperatura media y nada más. Entonces aquí voy a decir eso. Voy a poner que esto agarre a humedad media y a temperatura media. Entonces si yo veo ahora PA2, vamos a verla. View PA2. Lo que va a ocurrir es que tengo una nueva base de datos que es más alargada, donde tengo una tabla que dice unidad y otra que dice medida, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un gráfico con eso. Entonces, lo que puedo hacer yo acá es hacer lo siguiente. Vamos a hacer un gráfico con esto para mostrarles por qué esto es útil. Entonces, vamos a hacer ggplot2, ggplot PA2, entonces voy a poner que el X va a ser de nuevo el mes, pero voy a decir que el Y en este caso va a ser la medida, ¿ya? Que en este caso puede ser ya sea humedad o temperatura. Y voy a poner un guión point, y voy a decir que el color va a ser igual a unidad. Entonces, lo que hago ahí es que en el mismo gráfico genero un gráfico de dos variables, que sería como el típico gráfico que uno le mostraría, por ejemplo, de temperatura y precipitación que aparecen como en Wikipedia o en cualquier lado, digamos, de una ciudad, ¿ya? Y ahí yo le puedo agregar también y ahí, fíjense que me tiró un mensaje acá, que me dijo que hay 384 filas que no aparecen porque tienen valores que faltan. Y eso ya lo sabemos, porque nosotros sabemos que la humedad tiene Na. Entonces yo veo ese mensaje y digo, no es problema. Eso es porque hay Na en la humedad. Y a esto mismo yo le puedo poner también un StatSmooth. StatSmooth method igual lm fórmula igual y explicado por x al cuadrado más x. Ya. Se me olvidó poner acá que voy a ponerle el fill va a ser igual. Que el fill va a ser igual a también a unidad. Entonces ahí me tiran las dos líneas de tendencia, ¿ven? Tanto la de la humedad media como la temperatura media, ¿sí? ¿Qué pasa si tuviese unos datos que no se me ocurre ninguna fórmula o que se adecue? ¿Se lo puedo pedir al revés? Como que me busque la mejor fórmula para los datos. Mira, puedes hacerlo. Ahora eso generalmente te conviene hacerlo a priori con los datos, así, y vamos a ver un poquito de selección de modelos la próxima clase. Pero lo que puedes hacer, sí, es que yo lo que les dije que uno quizás no debería hacer, ¿cierto? Es que uno puede hacer este LOES. Entonces, por ejemplo, yo llego y le saco el método del LM y le saco la fórmula. Entonces, de hecho, voy a dejar solo el fill unidad. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es llegar y dejar solamente esto para que me diferencien las dos variables. Y aquí le voy a poner, en vez de StatSmooth, le voy a poner geom_smooth. Y esto me va a mostrar una línea de tendencia.
Y yo lo que podría hacer eventualmente es mirar estas líneas y tratar de empezar a pensar en qué es lo que se parece más a eso. Ya, eso es como una de las cosas que se puede hacer. Pero de todas formas, la próxima semana voy a mostrar un poquito de selección de modelos. Y de hecho yo creo que lo voy a hacer con esto mismo, ya para mostrar un poquito cómo uno podría decir, se me ocurren como varias fórmulas o X, y cómo yo pensaría en cuál va a ser la fórmula más adecuada, ¿ya? Pero sí, en general la gente tiende a usar la lineal nomás. Ahora como que de a poquito uno se va acostumbrando a que, no sé, pues, por ejemplo, si tienes como una curva de saturación, eso típicamente con una regresión logarítmica te funciona mejor. Ahora hay otras cuestiones mejor que son como regresiones asintóticas y cuestiones. Pero si uno se quiere quedar con el modelo lineal, en realidad como que por ejemplo, el logaritmo es bueno para una asintótica. Cualquier cosa que sea como una parábola puede ser una cuadrática. Pero sí, la próxima clase vamos a ver un poquito esa parte. Y en realidad el curso que es en noviembre es como, o sea, en octubre. Ese es como netamente de eso. Ya. Obviamente, una de las cosas que yo quiero que ustedes capten de esto, que es una cosa que, o sea, es que esto, la idea es que ustedes lo incorporen, ¿cierto? Que es también una base importante del curso, en los RMD, ¿ya? Entonces aquí estuvimos un buen rato hablando de el ggplot, pero ahora lo que vamos a hacer es mostrarles un poquito cómo esto lo incorporan a su gráfico, a su trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que voy a agarrar un RMD cualquiera. ¿Tengo alguna cosa cerca? No, va a ser un 1. Ya, entonces vamos a ponerle acá test. ¿Ya? Y acá lo más importante que les quiero mostrar, obviamente esta cuestión como se me agrandó gigante, ahora no veo la parte de abajo para ponerle OK. ¿Por qué si le pongo Enter? Sí, genial. Ya, entonces si yo agarro un RMark, ¿no? Y voy a poner acá algunas cosas que, acuérdense que esto es como que el setting acá es lo que les permite hacer que no aparezcan, por ejemplo, los códigos, etcétera. Así que voy a poner false, aquí voy a poner warning, false igual false, y le voy a poner message igual false también. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá, agarrar una cuestión aquí, es que vamos a ir generando nuestros gráficos, ¿ya? Y cuando nosotros generamos nuestros gráficos, una de las cosas, evidentemente, si nosotros queremos hacer un reporte o lo que sea, porque en realidad incorporar un gráfico en un RMD es tan fácil como generar un gráfico, ¿ya? Pero evidentemente una de las cosas que nosotros vamos a querer hacer es ponerle un título a esa figura, ¿cierto? Porque es una cosa que generalmente uno va a hacer un informe, uno quiere que su figura tenga hacia abajo escrito, figura 1, bla, 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 ¿ya? Entonces, para que eso ocurra, lo que tienen que hacer es lo siguiente. En esta parte de arriba, esto que va entre la línea 1 y 6, que oficialmente se llama YAML, esta parte, que significa Yet Another Markdown Language. Pero eso no es importante. Ya, ustedes donde dice HTML Output, eso lo tiran hacia abajo y tienen que tirarlo como 4 líneas hacia la derecha. Para hacer eso, lo más fácil de hacer es poner tab 2 veces, ¿ya? De aquí después ponen puntos, y abajo de eso ponen figure, y esto siempre se me olvida exactamente cómo es, fig, ya. Entonces ustedes ponen fig, caption, yes. A ver, ¿estamos bien? Parece que hay un espacio. Sí, tiene que haber un espacio entre el yes, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿lo voy a hacer todo o no? ¿Ya? Entonces, ustedes van a partir. Estas partes son bien sensibles a que hayan ciertos números de espacios, etc. Entonces, lo primero que hacen
esto después, la otra semana, probablemente vamos a empezar a hablar de cómo hacer esto con PDF, ¿ya? Pero vamos a partir ahora con el HTML, porque el HTML en general es más buena onda en el sentido de que uno se puede mandar en barras, como hacer tablas gigantes y todo, y como que en HTML siempre salen bonitas. Entonces, en esta parte donde dice que el output es un HTML document, tiran un enter hacia abajo. Eso se los va a tirar una línea hacia abajo. Pero este HTML document tiene que quedar cuatro espacios hacia la derecha. Para eso lo más fácil es apretar Tab 2 veces. Al final de HTML document ponen 2 puntos. Si ustedes apretan Enter, al tiro les va a pasar, una vez que hicieron eso, de que digamos en la parte donde ustedes van a escribir, que se me olvidó cómo se llama eso, les va a aparecer un par de líneas más adelante del HTML document. ¿Ven? Que aparece un poquito más adelante. Ahí tiene que quedar. Entonces les ponen fig-caption, 2 puntos, un espacio y yes. Una de las formas en que van a saber que está bueno es porque yes les va a aparecer en un azulito más claro, fig-caption les va a aparecer en un azul más oscuro. ¿Ya? Y el resto es más o menos lo que hemos hecho. ¿Ya? Pero entonces yo voy a agarrar esta cuestión y no voy a hacerle mucho. Entonces voy a poner acá introducción. Ya, entonces este es un reporte sobre dietas en pollos. Ya. Entonces, qué sé yo. Ya. Y va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener unos resultados. ¿Cierto? Y dentro de los resultados nosotros vamos a decir, ya, ¿cuál es la mejor dieta para los pollos? Y vamos a querer poner un gráfico. Entonces, cuando nosotros ponemos el insert, ¿cierto? El insert de un chunk, ¿cierto? Yo les había mostrado de que aquí mismo uno podía poner varias opciones, ¿cierto? Dentro de esa opción uno podía poner echo, false, caché, que sé, un montón de cosas. Entonces, dentro de las cosas que nosotros podemos poner aquí, es que podemos poner fig cap. Y eso es lo que va a estar escrito debajo de nuestro escrito, o sea, de nuestra imagen. Entonces yo acá lo que voy a poner es, por ejemplo, voy a hacer acá acá arriba en este mismo chunk voy a poner library tidyverse para que aparezca, para que esté el ggplot. Y aquí voy a poner data chick weight y voy aquí a hacer mi gráfico ggplot. Entonces voy a poner chick weight. Voy a poner as x igual time y igual weight, y aquí me falta un paréntesis, más voy a poner geom smooth, que quiero que tenga un método de lm, y voy a decir que quiero que el llenado de esto sea igual a la dieta, y voy a poner que el color igual, en este caso, color igual diet. Ya, y no voy a poner los puntos en esta vez no voy a poner los puntos. Y entonces aquí voy a poner, en el figure cap voy a poner modelos lineales para cada dieta, relacionando el tiempo la edad de los pollos con su peso, qué sé yo. Y aquí voy a escribir algo arriba para que se note. A continuación un gráfico. Ya. Entonces esto lo voy a nitear. Te voy a guardar como... Voy a guardarlo en otro lado para acordarme de borrarlo. Test. Save. Ya, fila. Ya está. Demonios. Ya voy a dejarla acá y después me tendré que acordar de borrarlo. Ya, entonces lo voy a nitear. Ya, está haciendo estas cosas acá seguro. Ahí está. Ahí está niteándolo y va a generarme mi documento, que es lo que hemos estado trabajando.
Y entonces ahí escribo, ¿cierto? Sale el título, mi nombre, la introducción, los resultados, y acá abajo sale modelos lineales para cada dieta relacionada con los pollos de reposo. Entonces eso va a estar asociado a su gráfico, ¿ya? Aquí, a propósito, no puse figura 1, ¿ya? ¿Por qué hice eso? Porque en realidad lo que les quería comentar es que eso que acá sale solamente el título y que no sale el nombre de la figura, o sea, como no aparece numerado figura 1, eso es algo que pasa en HTML, pero no pasa en PDF. Entonces eso es algo que los niteos van a variar un poquito dependiendo de la plataforma que ustedes ocupen, ¿ya? Entonces, si ustedes esto le quieren poner figura 1 o tabla 1, en este caso van a tener que escribirlo. Ya. ¿Puedo ir a la consola? ¿Cómo? ¿Dónde está la cosa que te dice? ¿Acá? Sí, ese. Más abajo. Sí. Sí, o sea, aquí lo importante en este chunk es poner esto, el fig cap. Y aquí lo que ustedes pongan acá, o sea, por ejemplo, si ustedes ponen acá figura 1, punto. Y esto después, evidentemente, cuando ustedes lo tiren a PDF, si lo dejan así, se les va a repetir. Les va a aparecer figura 1 2 veces, ¿ya? Pero, bueno, eso son cosas que uno se va adaptando un poquito, ¿ya? Y generalmente uno, no es tantas veces las veces que uno quiere hacer esto para tantos tipos de plataforma a la vez, ¿ya? Entonces ahí en este caso me va a aparecer acá figura 1, ¿ya? Ok, hacemos un poquito más. Ya. Ya, entonces esto es lo que nos lleva a la primera evaluación, ¿ya? Entonces, no sé si recordaban bien, pero en realidad este curso tiene 3 evaluaciones. Las 2 primeras valen un 25% y la última vale un 50%, ¿ya? Entonces, esta tiene un poquito menos peso que la última. Y esta primera evaluación es una exploración de datos. ¿De qué datos? De los datos de biodiversidad que yo les entregué, ¿ya? Esa base de datos. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, esto tienen que considerarlo como un informe como típico, digamos, un informe donde ustedes tienen que tratar de incluir gráficos, tablas, etcétera, ¿cierto? Pero en este caso, solamente preocúpense de explorar los datos, ¿ya? Como de empezar a pensar en hipótesis que pueden encontrar dentro de eso. O sea, yo como que revisé esos datos y en realidad tiene un montón de cosas que se van a poder hacer con ellos, ¿ya? Entonces, como que la idea es que en esto exploren todo lo que pongan los datos y hagan un informe, ¿ya? Y el informe tiene que ser un RMD, ¿ya? Que eso va a tener que tener chunks, ¿cierto? Tiene que tener inline codes, ¿ya? ¿Se acuerdan que los inline codes eran esto que nos permitía generar valores dentro del texto? Tiene que tener una tabla con leyenda, ya sea usada con tables, Stargazer, como ustedes quieran, ¿ya? Pero tiene que tener una tabla y esa tabla tiene que tener leyenda. Y tiene que tener figuras, que también tienen que tener las figuras, tienen que tener leyenda, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes esto lo envíen por correo, ¿ya? Y que me manden este subject para que para mí sea más fácil determinar cuáles son después, o sea, más que nada, porque para mí es importante el tema del subject. Igual yo reviso todos los correos, pero lo que pasa es que después de repente, si por X motivo a mí se me pasó un correo por alguna cosa, después yo en la búsqueda pongo este subject y voy a pillarlo, ¿ya? Ya, y esto es una cosa que se lo voy a mostrar al tiro. Resulta que cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes nitean algo, R tiene una plataforma gratuita para todo lo que tiene que ver con páginas web, ¿ya? Para todo esto que son todos los documentos que uno genere en HTML, ¿ya? Entonces, si yo aquí aprieto Publish, me va a invitar a poder publicarlo por RPubs o por RStudio Connect. Entonces, si yo acá aprieto RPubs, ahí va a pasar distintas cosas, porque una de las cosas que va a pasar es que, o sea, me va a decir, me va a avisar, porque en realidad esto me dicen que en realidad cuando yo publico en RPubs, eso queda para que todo el mundo lo vea, ¿ya? Entonces, por eso yo les estoy pasando una base de datos que es una base de datos que no es de ustedes, pero si ustedes quisieran hacer una exploración de datos con otra cosa, está bien, me avisan antes, ¿ya? Y cuando yo hago esto,
al tiro esto me va a dar la opción de publicarlo, ¿ya? Ahora, yo me hice una cuenta de Repubs. Si no lo han hecho, les va a decir, háganse una cuenta de Repubs. Y les va a dar las opciones, así, creen su cuenta, etc. Y al hacer esto, yo le voy a poner algo así como esto se va a llamar test, que después lo voy a borrar. Y aquí esto le voy a poner test. Y esto cuando yo le pongo continue, me va a llevar al tiro a una página generada con lo que nosotros hicimos. Con lo que acabo de hacer. ¿Ya? Entonces, y esto lo voy a borrar al tiro porque no me interesa que esté, no me interesa mucho que esto esté ahí. Acá está. Delete. Ahí lo borré. Ya. Estas son cosas que yo he publicado. Ya. Entonces la idea es que ustedes me manden el link del RPubs en ese correo, con el documento publicado, el archivo RMD con el que generaron el documento y el repositorio de GitHub donde tienen ambas cosas. Ya, las personas que no hayan podido hacerlo de GitHub, quédense un poquito después y yo los ayudo. ¿Ya? Ya. Y esto para el otro martes. ¿Ok? Pero esto ya igual, o sea, piensen, esto no se... La idea no es volverse locos con esto. ¿Ya? O sea, piensen en esto así. Ya. Aquí van a ver dos evaluaciones que son esta y la otra que son sencillas. ¿Ya? Esta como que lo que más me interesa, o sea, igual póngale un poco de empeño, no hagan una tabla y un gráfico y digan ya estoy listo, ¿ya? Se tratan de hacer un informe como la gente, pero no es necesario que hagan una cuestión de 30 páginas, que le pongan apéndices y cuestiones, ¿ya? La idea es que sea un informe con algo de esfuerzo donde ya puedan empezar a pensar en identificar cosas que pueden hacer más tarde, ¿ya? La segunda evaluación va a ser algo muy similar a esto. En realidad todo lo que ustedes hagan acá les va a servir para después para las otras evaluaciones. Porque ¿qué es la segunda evaluación? La segunda evaluación, que es al final, es la última clase del curso, es que van a hacer una presentación como las que yo estoy haciendo acá, hechas con R, ¿ya? En la cual ustedes van a presentar sus datos. El mismo código que hagan ahora, pueden copiarlo y pegarlo en esa otra presentación y les va a permitir tener la presentación de forma más rápida, ¿ya? Entonces, la idea no es irse en bolón acá y no volverse loco con el tema de hacer una cuestión demasiado compleja, pero traten de que sea algo que les sirve, porque después al final, cuando termina el curso, ahí van a tener otro rato más para hacer un informe final. Y ese informe final, ahí ese sí, la idea es que sea ya con todo. ¿Ya? Porque ahí, en un par de semanas, o sea, en un par de clases más les voy a mostrar de partida cómo hacer esto no en HTML, sino en PDF, que en realidad inicialmente es súper sencillo, a menos que tengan algunos problemillas ahí. Y ahí les voy a mostrar, entre otras cosas, cómo agregar bibliografía de forma más o menos automatizada a los documentos, que les quede en un formato tipo paper. Y lo otro, la opción sí o no, como ustedes quieran, de generarlo en un formato que es más parecido a una publicación, ¿ya? Entonces la idea es que eso lo vamos a ver en un par de semanas y el informe final va a ser un informe ya más en serio, digamos, donde ustedes traten de meter bibliografía, traten de meter al menos un modelo, alguna cosa así, ¿ya? Y eso entonces para el otro martes, ¿ya? Entonces una semana, en general, o sea, si me van a preguntar, nunca hay problemas con consultas, ¿ya? Y en particular, no sé, pues, o sea, sobre todo si hay problemas que tienen que ver más con cosas de sistema operativo y cosas así, porque yo sé que, por ejemplo, hay gente que tiene problemas de repente que ha tenido problemas con GitHub por tener sistema operativo Mac o algo así, entonces ahí ya podemos conversar dentro de eso. Ya, ahora lo último que les quiero mostrar a los gráficos, que es como ya, que son como unos atentos a esto, es que en realidad una cosa que se agregó recientemente a ggplot, antes no les puedo decir lo que voy a hacer ahora, no les puedo decir lo jodido que era hacer esta cuestión. Pero una cosa que es bien bonita que agregó ggplot en sus últimas 2 versiones, creo, es la función FacetWrap.
Y lo que tiene esta cuestión de interesante es que el Facet Wrap nos permite generar un montón de gráficos, así como en una grilla, y que comparten la misma escala, comparten la misma leyenda, etcétera. Entonces la verdad que es muy agradable. Es una cuestión que de verdad ha hecho que la vida sea infinitamente más sencilla. Entonces, yo lo que pensé hacer con esto fue agarrar dentro de nuestra base de datos de temperatura y humedad y sacar algunas ciudades, ¿ya? O sea, fueron las que a mí me tincó sacar, pueden poner otras. Entonces lo que hice fue, y esto lo voy a copiar porque no me voy a acordar, pero nunca de todas las que puse. Entonces acá lo que hice, vamos a borrar esto, y esto lo voy a poner en un script para que lo vayamos viendo, para que esto quede copiado en algún lado. Entonces yo lo que hice fue agarrar este archivo de temperatura y humedad y filtrar la ciudad-localidad, pero en vez de poner filter ciudad-localidad igual a una localidad, puse este in que habíamos trabajado para poner varias ciudades, ¿ya? Y en este caso yo puse 8, según recuerdo. Puse Arica, Rapa Nui, La Serena, Valparaíso, que al principio no me agarró porque no había cachado que tenía un tilde ahí. Quinta Normal, que sería Santiago, ¿cierto? Concepción, Valdivia y Punta Arenas, ¿ya? Entonces, a eso mismo, o sea, entonces es básicamente exactamente lo mismo que hice con Punta Arenas, ¿cierto? Pero en vez de agarrar una ciudad, agarré 8, ¿ya? Y voy a ejecutar el mismo gather que hice en el otro caso, que es la unidad, ¿cierto? Medida, temperatura media y humedad media. Entonces, esto lo que me va a generar es, y esto le voy a poner algunas ciudades, ¿cierto? Esto me va a generar, puse 2 de estos. Sí. Esto me va a generar una base de datos exactamente igual a la que hice de Punta Arenas, ¿cierto? A la PA2, pero en vez de tener datos solo de Punta Arenas, voy a tener un montón de ciudades, ¿ya? Entonces, lo primero que les voy a mostrar es qué pasa si yo trato de hacer lo que uno a veces se tienta a hacer, que es esto. Entonces, lo que generalmente uno tendería a hacer es decir, ya, pero yo puedo diferenciar las ciudades por... Las ciudades las puedo diferenciar. De hecho, ¿saben qué? Vamos a sacar este gather de acá. El gather no lo voy a ocupar, para mostrarles algo que tenga un poco más de sentido inicial. Ya, entonces lo que voy a tener acá es algunas ciudades donde voy a tener la temperatura media, lo voy a tener aparte, ¿cierto?, de la humedad. Ya, entonces voy a trabajar con la temperatura media solamente. Entonces lo típico que uno tendería a pensar es, voy a hacer un gráfico donde tenga una línea por cada ciudad, o puntos de un color por cada ciudad. Y entonces lo que empieza a pasar acá es que yo hago ggplot, ¿cierto? Algunas ciudades, AES, entonces le voy a poner que la X va a ser mes, de nuevo, y va a ser temp media. ¿Cómo le puse esta cuestión de...? Ahí está, temp media. Media. Y aquí le voy a poner más geom... No, stat smooth. De nuevo voy a hacer la misma fórmula. O sea, voy a poner método method igual lm. Y voy a poner que la fórmula va a ser igual a y explicado por x al cuadrado. X al cuadrado más x. Y vamos a decir que el fill va a ser igual a esto dentro de AES. AES fill es igual a ciudad localidad. Localidad. Ya. Entonces esta cuestión es como que se vuelve bastante poco interpretable en este caso. Y eso que puse 8 ciudades.
Entonces, porque el color no se ve, etcétera, ¿cierto? Hay un montón de razones y en realidad no le puse los puntos. De hecho, si hubiera puesto los puntos hubiera sido peor. Que debería ponerlos. Más guión point. Es color igual ciudad localidad. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, cuesta un poquito leer estos gráficos. El tema es que ahí se nos empiezan a mezclar los datos, qué sé yo, ¿ya? Entonces ahí lo que yo puedo hacer es, en vez de generar un gráfico que tenga todas estas bases de datos, es agregar esta nueva función que es el Facet Wrap. Y el Facet Wrap lo que nos va a permitir hacer es que nos va a permitir que se genere un grid de varios gráficos. Entonces vamos a generar eso. Entonces, esta misma cosa que yo hice, le voy a quitar después, o sea, le voy a quitar esto del fill, todo esto que nos diferencia dentro de un mismo gráfico, y le voy a quitar esto del color, y lo que voy a poner es que agregue un facet wrap, ¿ya? Y le voy a decir que este wrap sea en base a ciudad, localidad. Y esto lo que me va a hacer es que me va a generar una grilla de gráficos, ¿ya? Donde en realidad tengo un gráfico para cada ciudad, ¿ya? Y eso en realidad, el cual les va a convenir va a depender bastante de sus datos y va a depender bastante de, básicamente, de lo que les gusta estéticamente, ¿ya? Pero esto, o sea, yo encuentro que, por ejemplo, en este caso es bien ordenado. Otra cosa que yo puedo acá hacer con el Facet Wrap es cambiar esta disposición. Por ejemplo, a mí me haría mucho más sentido quizás este gráfico tenerlo en 2 columnas y 4 filas. Entonces, por ejemplo, ahí para cambiar eso, yo lo que hago es que agarro esto y le puedo poner acá ncol, número de columnas, igual a 2. Y entonces aquí me va a aparecer esta base de datos así, ¿ya? Ahí capaz que quedó muy ancho en este caso, pero en realidad si uno lo piensa en una figura que quedara rectangular, quedaría súper bien. ¿Ya? Entonces, como eso más o menos la idea del Facet Wrap. El Facet Wrap es una cuestión que nos permite, y puede ser otra variable, lo que sea. Pero es súper bueno. La verdad es una cosa que antes no saben lo difícil que hubiera sido hace un año hacer esta misma figura. Ya. Y bueno, lo otro que las últimas 2 cosas que les quería mostrar era que en realidad como que ggplot es una cuestión que de verdad si uno se pone las pilas puedes hacer lo que se te ocurra, ¿ya? De hecho, últimamente, sobre todo, ya, si ustedes están manejando ya, si ustedes empiezan a meterse en ggplot, que en realidad después de hacer unos cuantos gráficos es bastante fácil de agarrarle la mano. Les cuento que apareció, si alcanzamos después o si no me preguntan al final si quieren, pero apareció un nuevo paquete de R hace más o menos un año que ahora está como funcionando bien, que se llama SF, que significa Simple Features. Y ese nuevo paquete es un paquete espacial, ¿ya? O sea, espacial en el sentido de hacer de rasters, shapefiles y todo. Antes uno tenía que agarrar una batería gigante de paquetes para hacer esas cuestiones. Y lo chévere es que este paquete del Simple Features funciona con todas las mismas funciones que el Tidyverse. Y entonces tú puedes leer shapefiles de forma bien fácil, filtrar por comuna. Si tú tienes un shapefile con comuna, lo filtráis por comuna, lo que queráis. Y después esto tú lo puedes meter en ggplot. Entonces tiene ahora, aparte del geom point y todo eso, existe un geom SF donde tú vas metiendo capas espaciales y te va generando mapas súper choros de forma bien rápida. Pero además de eso hay otras cosas. Entonces, por ejemplo, esto es una cosa que yo armé hace un tiempo, que esto es una cosa de un paquete que armé, que es para análisis estadístico de básquetbol. Y en realidad esta cosa lo que hace es que, por ejemplo, esto es un caso de un jugador, pero se puede hacer también con equipo. Y lo que hace es que tomar esta idea de los hexágonos. Entonces lo que hace esto es que agarra, divide la cancha en hexágonos y dentro de cada hexágono calcula de un jugador equipo cuántos tiros lanza y acierta, o un equipo en términos defensivos también cuántos recibe, y calcula aquí los puntos
los puntos por cada tiro y ubicación. Y en este caso el tamaño del hexágono te va generando el tema de qué tan frecuente se lanza ahí. Entonces aquí un hexágono muy pequeño es porque este jugador casi nunca lanzaba acá, es más grande que lanzaba siempre ahí. Y bueno, y esto que básicamente es una cosa que les quería mostrar, que era lo que les comentaba al principio, que en realidad uno se puede volver loco armando un código de esto del ggplot. Y porque, por ejemplo, una de las cosas que le estaba mostrando anteriormente, por ejemplo, cuando hicimos, bueno, estos mismos, voy a agarrar el de Punta Arena, para hacerlo rápido, ya este. Y, por ejemplo, una de las cosas que uno empieza a notar rápidamente que empiezan a molestar con esto, es que... aquí está, me falta esto. Coma, AES, fill, igual. Vamos a ponerle acá unidad. Ya, cuando uno ve este gráfico, como que inmediatamente hay cosas que empiezan a molestar rapidito. Que, por ejemplo, una de las cosas que yo veo acá al tiro y que digo, no, esta cuestión me carga, es que acá abajo, por ejemplo, tengo el eje de mes, pero tengo valores que son decimales. Entonces, como que en realidad yo no quiero que en un gráfico de tiempo me aparezcan los meses como me aparezca el mes 2,5, qué sé yo, así. Ya esas son cosas ya más estéticas. Entonces, hay formas en que uno puede empezar a manipular todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que puedo hacer es empezar a manipular esta cuestión y ponerle a este mismo Entonces, con este ScaleX Continuous yo voy a empezar a poder manipular esta cuestión y puedo decir ya, ¿sabes qué? Muéstrame, ponte tú los meses 1, 4, qué sé yo, los que yo quiera y poner el mes, ¿ya? Y eso a mí me permite ir generando, entonces, por ejemplo, acá, ¿dónde los tenía acá? Para acordarme bien. No, aquí los tenía todos, no es necesario ponerlos todos. Ya, entonces... yo aquí, por ejemplo, puedo poner los breaks. Entonces, imaginemos que yo pongo que los breaks, eso básicamente los breaks son donde aparecen esto. Aquí los breaks en este caso están en 2,5, en 5, en 7,5, 10 y 12. ¿Ya? Entonces yo podría decir, que me aparezca en 1, en 4, en 8 y en 12. Y le pongo los labels de... ¿sí? Y entonces aquí pongo enero, abril, después agosto y diciembre. Y entonces ahí me cambia el gráfico de esta forma. Entonces la cosa es que una de estas cuestiones las puede personalizar mucho, ¿ya? Y hay mucho código para hacer eso y... uno se puede, por ejemplo, otra cosa que a mí me molesta acá, no necesariamente lo voy a hacer ahora, es que, por ejemplo, me molesta de que la humedad está en rojo y la temperatura está en azul. Yo esperaría que estuviera al revés, porque típicamente cuando es un gráfico de temperatura y humedad, uno usualmente lo ve al revés, de que los colores estén al revés. Entonces yo puedo poner acá esto mismo, scale, color, discrete, y le voy a poner acá, no me acuerdo cuál es el orden, así que lo voy a ver al tiro. Voy a hacer al revés. Ya. Bueno, eso lo voy a ir arreglando después. Pero la cosa es que una de estas cuestiones uno puede terminar mucho rato, ¿ya? Uno puede estar mucho rato trabajando en las imágenes y todo. Y cualquier duda, o sea, me pueden ir a preguntar. Y es una cosa que uno no termina de aprender nunca. Esto que acabo de hacer, no me acordaba cómo hacerlo y lo he hecho como 1.000.000 de veces.
¿ya? Así que como que no se frustren con no poder hacer las cosas a la primera y pónganse a trabajar en el informe para la otra semana, que va a ser el 25% de la nota, ¿ya? Y eso, así que cualquier duda que tengan, voy a estar acá un rato. Y la otra clase vamos a empezar a trabajar con modelos. Así que ahí vamos a ver modelos GLM principalmente y algo de selección de modelos, ¿ya? David, entonces, con lo que tenemos que hacer la tarea es con el archivo que nos mandaste hoy. No, no. La tarea es con el archivo que yo ya les había mandado hace un tiempo atrás de biodiversidad. Sí.